Ok, entonces en el caso de nosotros oxidar un alcohol secundario con un agente oxidante, para la redundancia, ¿verdad? Se va a formar una cetona. Recuerden que por lo general, ¿verdad? Donde se ataca es al grupo OH, este es el que reacciona. Entonces, por eso es que pueden ver, ¿verdad? Que justo en ese carbono es que es donde se forma, ¿verdad? El doble enlace, se forma el grupo carbonilo. Y bueno, ahí queda la cetona al final, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Como ya está el alcohol secundario, ya está unido a dos cadenas hidrocarbonadas, pues se va a formar la cetona, ¿verdad? Ya que la cetona pues tiene la misma cabalidad, ¿verdad? Que va a tener dos cadenas hidrocarbonadas, ¿verdad? En ese carbono. Bueno, vamos con los alcoholes terciarios, creo que sigue, no, los alcoholes terciarios no lo menciona, pero sí, ¿verdad? Se va a formar también una especie de cetona, ¿verdad? Ok, entonces luego vamos con la deshidrogenación. Cuando hablamos de deshidrogenación, no lo confundan con deshidratación. Deshidrogenación se refiere, jóvenes, a cuando, permítanme que ver una cosita nada más. Sí, permítame un minutito que se me descarga aquí la computadora, ¿verdad? No quiero que quedemos aquí sin la clase, ¿verdad? Interrumpida. Permítame, chicos. Ok, entonces, los que le venía mencionando, ¿verdad? No van a confundir deshidrogenación con deshidratación. Entonces, si se fijan, ¿verdad? La palabra hidrogenación suena como a hidrógeno, ¿verdad? O sea, deshidrogenación, deshidrógeno. Entonces, estamos hablando de que vamos a quitar hidrógeno, ¿verdad? De su estructura. Una deshidratación es quitar agua, ¿verdad? La palabra, bueno, es que hidro es agua en sí, ¿verdad? Pero es que podría haber confusión, ¿verdad? Entonces, pero cuando hablamos de deshidratación, estamos hablando de quitar agua. En este caso hablamos de deshidrogenación, es quitar hidrógeno. Entonces, los alcoholes, ¿verdad? En este caso solamente los primarios y secundarios, al ser sometidos a altas temperaturas y en presencia de ciertos catalizadores, pierden hidrógenos para formar aldehídos y cetonas. Y aquí pueden ver, ¿verdad? Donde este níquel y este cobre son los catalizadores de esta reacción. Tenemos el alcohol primario y tenemos altas temperaturas, ¿verdad? Relativamente 320 grados Celsius es una temperatura alta. Entonces, y aquí pueden ver, ¿verdad? Que se forma lo que es el aldehído e hidrógeno. Entonces desprendemos hidrógeno a partir de calentar ese alcohol primario, ¿verdad? Y en el alcohol secundario lo que se forma es una acetona, ¿verdad? Siempre en las mismas condiciones. Tenemos el alcohol secundario, el catalizador, 320 grados Celsius, y bueno, se pierde hidrógeno y se forma una acetona, ¿verdad? Si se fijan, lo que ocurre es, por lo general en estas reacciones, que se forma un doble enlace al oxígeno, ahí donde nosotros teníamos el grupo OH. Y bueno, ahora sí vamos con la deshidratación, que bueno, esta consiste en añadir un ácido a un alcohol para extraer el grupo hidroxilo y así obtener el alqueno correspondiente mediante procesos de eliminación. Que esta reacción, chicos, nosotros la vimos en la práctica de hidrocarburos, pero en la parte de alquenos, si se acuerdan, en la obtención de un alqueno era exactamente esta misma reacción. Teníamos el alcohol primario, que en este caso es el etanol, ácido sulfúrico, le elevamos un poco la temperatura y se obtenía lo que era el alqueno, ¿verdad? Y agua. Entonces, y luego tenemos la esterificación de Fischer. En este caso, pues es una reacción catalizada por un ácido entre alcoholes y ácidos carboxílicos. Entonces, esto pues lo que hace es que se forman ésteres. Y estos ésteres son los que nosotros encontramos en las grasas, aceites y ceras naturales. Entonces, como se forman ésteres, por eso es que la reacción se llama esterificación. Y fíjense que una cualidad que tiene esta práctica es bien bonita en este aspecto, ¿verdad? Que muchos ésteres simples tienen olor agradable y en combinación con otros compuestos dan origen al sabor y fragancias de frutos y flores. Entonces, como les decía, esta práctica en sí, llevarla de manera presencial, es bastante bonita porque nosotros pues se sintetiza un éster allá en el laboratorio y efectivamente se pueden sentir los aromas que tienen estas sustancias, como de frutas y de flores. Es bien curioso, entonces, y en sí, ¿verdad? Estos se utilizan bastante en la industria, ¿verdad? Así para elaborar confites, perfumes, cosas así, ¿verdad? Que tienen fragancias. Entonces, para que ocurra la reacción de Fischer,
las condiciones que deben de tener, ¿verdad? Es que debe ser en un medio ácido fuerte. Si no, pues siempre ocurre, pero de una manera muy lenta. Y para desplazar el equilibrio hacia la formación del éster, se añade un exceso de ácido carboxílico o un exceso de alcohol. Y bueno, aquí está la reacción, ¿verdad? Alcohol más ácido carboxílico en medio ácido. Esto que ven aquí, ¿verdad? Significa eso, que hay un medio ácido, da origen a lo que es el éster y agua, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos con los fenoles, ¿verdad? Que lo definí al principio de la clase, que no son más que compuestos aromáticos que presentan uno o más grupos hidroxilo, ¿verdad? Y obviamente también va a tener diferentes propiedades físicas y químicas. Entonces, los fenoles más sencillos, es decir, cuando hablamos de fenoles más sencillos, de los que tienen poca cantidad de átomos de carbono, están en estado líquidos y algunos están en sólidos, blancos e incoloros. Son poco solubles en agua. Esto pues viene más por la parte de que son compuestos aromáticos. Son poco o nada solubles en agua, aunque igual, ¿verdad? El puente de hidrógeno del grupo hidroxilo pues les da ahí una poca cantidad de solubilidad. Y bueno, todo va a depender, como siempre, ¿verdad? De la proporción de carbonos con respecto a la cantidad de hidrógeno que contenga. Los puntos de fusión y ebullición, pues, bueno, aquí dice altos puntos de ebullición, ¿verdad? Pero igual son bajos, pero en comparación a las demás sustancias que hemos visto, pues son altos, ¿verdad? Entonces vamos a decir que presentan altos puntos de ebullición debido a la presencia de hidrógeno. Y son ácidos, ¿verdad? Los fenoles presentan constantes de acidez más altas en comparación de los alcoholes. Y bueno, una de las reacciones de los fenoles es la sulfonación. En este caso, pues al calentar un fenol con ácido sulfúrico, se provoca la sulfonación del anillo. Y cuando hablamos de sulfonación, estamos hablando de que se inserta una molécula de ácido sulfónico, que es esta de aquí, ¿verdad? H2. Si fuera SO4 fuera ácido sulfúrico, pero en este caso es ácido sulfónico. Entonces, aquí lo que hace pues es insertar una molécula de ácido sulfónico en el anillo aromático, ¿verdad? Luego tenemos la nitración, que también ya hemos visto la nitración, ¿verdad? De compuestos orgánicos, de aromáticos. Entonces, en este caso, pues a los fenoles también se les puede nitrar. Los fenoles se nitran al tratarlos con una solución diluida de ácido nítrico en agua o ácido acético. No es necesario usar mezcla de ácido sulfúrico y nítrico de APRI. Por lo general, ¿verdad? Se utiliza ácido sulfúrico y nítrico para conseguir el grupo nitro y nitrar el fenol, pero bueno, no es necesario siempre, ¿verdad? Entonces, al final, pues, se fijan, ¿verdad? Tenemos el compuesto aromático y el grupo hidroxilo, que es el que conocemos como fenol. Se agrega lo que es el ácido nítrico diluido y vemos, ¿verdad? Que entra el grupo nitro en su estructura, ¿verdad? Y si se fijan, ¿verdad? Como tiene el grupo nitro ahí a la parcita, ¿verdad? Es ortonitrofenol. Y si se fijan, el otro está al lado opuesto, ¿verdad? Entonces, como está al lado opuesto, sería el para-nitrofenol, ¿verdad? Se obtienen ambos. Y bueno, aquí tenemos el procedimiento experimental, que es un video en YouTube. Pero esto, pues, le da que les va a quedar de tarea a ustedes verlo. Y después de aquí van a desarrollar lo que son las hojas de reporte. Este video de YouTube, la verdad que está un poco extenso. Entonces, para no, pues, llevar tiempo de la clase, pues mejor se los dejo a ustedes, ¿verdad? Para que lo puedan ver con tranquilidad en su casa, cuando tengan tiempo. Igual, ¿verdad? Al terminar la clase, pues se pueden poner a verlo. O al momento de realizar en sí el reporte. Entonces, permítanme. A ver si lo tengo por aquí. Sí, ahí está. Entonces, como pueden ver, ¿verdad? Es un video de 28 minutos prácticamente.
pero la verdad que es un video bastante detallado, bastante, explica bastante bien las cosas de manera clara y ordenada, y es algo que les puede ayudar, ¿verdad? Y pues lo que les va con esto es que van a hacer lo que es el reporte, ¿verdad? Al laboratorio de química orgánica, tanto al grupo Entonces les da funcional, una sino a pequeña lo que introducción, ¿verdad? acompaña a ese Como grupo lo que yo hice ahorita en la clase, y luego empieza del con las benceno. prácticas, ¿verdad? Los fenoles son compuestos muy reactivos, capaces de neutralizar varios. Como dijimos, la fenolftaleína es indicador de pH alcalino. Eso significa que cuando se decolore, la solución se habrá Ya les da neutralizado. varios ejemplos, ¿verdad? Les da los resultados, es cuestión de que Que ustedes lo los miren, ¿verdad? De manera alcoholes detallada y vayan realizando, ¿verdad? Su en reporte. un tubo y 10 gotas de fenol en otro tubo Esta de ya es otra ensayo. prueba, ¿verdad? Ya hace varias pruebas Vamos a él. agregar la acción del bromo. El bromo es color rojo y al halogenarse, cuando los átomos de bromo se unen a las cadenas carbonadas, esa coloración desaparece. Y vamos a agregar el fenol sin sacar el tubo del baño de hielo. Dimos el contenido en un beaker que contenga hielo. Para la obtención de este producto. Planteamos también la ecuación química de este experimento. En la actividad 5, plantear Aquí está la la parte ecuación de la que les química mencionaba, de ¿verdad? la De la reacción esterificación. ocurrida. En la actividad 6, producto fuentes. La sustitución de provocar Y lo va 2 explicando, ¿verdad? De manera mililitros teórica y de luego lo fenol hace, ¿verdad? disuelto Sí, en ¿verdad? etanol y agregamos bromo en otro tubo de disuelto en agua. Observamos una decoloración del bromo. Agregamos 5 gotas de ácido crómico a cada uno de los tubos. De laboratorio lo Bueno, valoramos como entonces, no real. ok, entonces eso sería con respecto a los alcoholes y fenoles. Entonces no sé si alguien tiene alguna duda al respecto, ya sea con la teoría o con lo que van a hacer con el video. Bueno, Lo que entiendo es que vamos a ver el video y de ahí vamos a responder el reporte. Supongo yo que correcto, de ahí en eso se va a basar el reporte. correcto. El procedimiento experimental es lo que está en el video. Igual, Sí, ¿verdad? Ajá. una consulta. Mire que yo le di a enviar a la pruebita como 15 segundos ya para entregar y no se me fue. Ahí me No se le sale un fue. mensaje. En serio, a ver, pero ¿qué mensaje le parecía? Ahí se lo mandé a Instagram. Ok, déjame ver que lo mire. Ahí le mandé la captura para que mire y digo, ay, no, No, no se pues, me no, fue. pues dice entregado tarde, pero siempre va a aparecer o sea, si usted llenó las respuestas, siempre aparecen las respuestas. Ah, bueno, bueno, Sí, no se preocupe por eso. gracias. No. Bueno, entonces, no, como les decía, chicos, igual, ¿verdad? Queda el video ahí, pero igual, si a usted le surge alguna duda, ¿verdad? Que quizás en el video no queda muy claro o algo, igual el video está bastante bien, pero igual, ¿verdad? Si hay algo ahí que no les cuadra o les surge alguna duda con algo, pues me pueden preguntar. Pero la verdad que está bastante completo, ¿verdad? El video. Entonces, el procedimiento experimental va a salir de ese video. Igual con aldehídos y cetonas ocurre algo similar. Entonces, pero igual, si no tienen dudas o preguntas, pues arrancamos con aldehídos y cetonas. ¿Nadie tiene alguna duda, pregunta con la teoría o algo?
Ok, entonces vamos a continuar con aldehídos y cetonas. Entonces, ¿qué son los aldehídos y cetonas? Ambos contienen un grupo funcional llamado carbonilo. Ojo ahí, ¿verdad? Carbonilo. Yo en la prueba les puse carboxilo, ¿verdad? Y sucede que el grupo carboxilo es otra cosa. Entonces, ahí pues los que respondieron falsa la pregunta, pues también, ¿verdad? Aquí es muy diferente, ¿verdad? Carbonilo a grupo carboxilo, ¿verdad? Y como les decía anteriormente, grupo carbonilo va a ser este de aquí, ¿verdad? Un carbono unido por doble enlace a un oxígeno. Ese es el grupo carbonilo. Entonces, tanto aldehídos como cetonas contienen grupo carbonilo. Entonces, ¿cuál va a ser la principal diferencia entre aldehídos y cetonas? Bueno, que en el caso del aldehído contiene solamente una cadena hidrocarburada, ¿verdad? Unido a ese átomo de carbono y el otro es un hidrógeno. Mientras que en la cetona no es así. Ambas cadenas que lo acompañan son hidrocarburadas, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la principal diferencia entre aldehídos y cetonas, ¿verdad? O sea, a simple vista viendo esa estructura ya lo pueden, tienen que saberlo identificarlo. Entonces, los aldehídos poseen un grupo carbonilo unido a un carbono y un hidrógeno. Y en el caso de la cetona, posee un grupo carbonilo unido a dos cadenas de carbono. Entonces, la solubilidad. En los aldehídos, los primeros aldehídos de la serie son completamente miscibles en agua. A medida que la cadena de carbono aumenta, ya arriba de los 5 carbonos, su solubilidad va disminuyendo. Y en el caso de la cetona, las primeras cetonas de la serie son completamente miscibles en agua y a medida que la cadena de carbono aumenta, su solubilidad va disminuyendo. Perdón, me atacó aquí en la Chihuahua. Ok, entonces, voy a molestar como... Entonces, igual, ¿verdad? Ambos tienen solubilidades bastante similares, si se fijan. Son miscibles en agua, los primeros de ellos, pero los que son menores a 5 carbonos y a partir del 5 para arriba, pues ya empieza a disminuir su solubilidad. Entonces, las diferencias entre los aldehídos y cetonas, ¿verdad? El formaldehído, por ejemplo, tiene una solubilidad total en agua y solo consta de un carbono. En el caso del benzaldehído, no es soluble en agua. Consta de un anillo bencénico con un grupo carbonilo, total de 7 carbonos. Recuerden, ¿verdad?, que el anillo aromático, cuando solo son anillos aromáticos, son insolubles en agua. Entonces, esto viene influyendo, ¿verdad?, en la solubilidad también de estos compuestos, ¿verdad? En el caso de la benzofenona, no es soluble en agua, consta de dos anillos bencénicos unidos a un grupo carbonilo, por lo tanto contiene 13 carbonos. En el caso de la acetona, este es totalmente soluble, ¿verdad? Y consta de 3 carbonos. Entonces, se fijan, ¿verdad? Cuando es acetonas y aldehídos pequeños, son solubles en agua. Ya si contienen un anillo aromático o son cadenas muy largas, pues ya esa solubilidad se va perdiendo. Ok, y bueno, vamos a ver. Ahora vamos a ver con la identificación de aldehídos y cetonas. Entonces, la principal forma de diferenciar un aldehído y cetona, en el caso de que no se sepa, ¿verdad?, qué es decir, para identificarlos, es por una prueba de oxidación. ¿Qué ocurre? Que los aldehídos se oxidan con oxidantes débiles. Obviamente también con oxidantes fuertes, ¿verdad? Pero con oxidantes débiles ya es suficiente para poder identificarlos. En el caso de las cetonas, no. Las cetonas no se oxidan con oxidantes débiles, sino que ocupan oxidantes fuertes para poder hacerlo. Entonces, bueno, los aldehídos presentan mayor reactividad que las cetonas y por lo tanto son más fácilmente oxidables. Los agentes oxidantes comúnmente para oxidar aldehídos en ácidos carboxílicos son el permanganato de potasio y ácido crómico, pero igual hay otras pruebas, ¿verdad? Hay unas pruebas de Tollens, pruebas de Fehling, ¿cómo se llama este señor? Hay varias, ¿verdad? Está la fucsina y está la de Benedict la que quería, o sea, hay que recordarme. Entonces, bueno, las cetonas solamente con oxidantes fuertes como el permanganato de potasio
y en presencia de un catalizador se van a oxidar. Y bueno, en este caso, ¿verdad? Esta sustancia que está aquí, ya que estamos viéndolo, ¿verdad? Los cetonas y aldehídos, ¿verdad? Quiero preguntarles, ¿esta sustancia qué es? ¿Un aldehído o una acetona? ¿Jóvenes? Lo acabo de mencionar. Si quieren, escríbanlo por chat si no quieren hablar, ¿verdad? ¿Cómo lo clasificarían? Como aldehído y cetona. Tenemos el grupo carbonilo, tenemos la cadena hidrocarbonada y tenemos un hidrógeno, ¿verdad? ¿Aldehído o cetona? Aldehído, ¿verdad? Muy bien, Rod. Es correcto. Es un aldehído, ¿verdad? Ya si en vez de este hidrógeno tuvieran otra cadena hidrocarburada ahí, ¿verdad? Entonces sí sería una acetona. Entonces en este caso, pues, se utiliza el oxidante fuerte permanganato de potasio, o, ¿verdad? Dice que puede utilizar también el ácido crómico, y se oxidaría, ¿verdad? A ácido carboxílico. Recuerden eso, ¿verdad? Eh, grupo carbonilo, em, y es esto, el grupo carbonilo. Si contiene esto de aquí, bueno, si contiene todo esto, ¿verdad? Sería un aldehído, este de aquí. A ver, vamos a ahorrar. Todo esto de aquí sería un aldehído. Y en este caso que está aquí, esto sería un ácido carboxílico, ¿verdad? Entonces, cuando se oxidan, ¿verdad? Los aldehídos se pasan a ácido carboxílico. Entonces, aquí tenemos otra prueba, ¿verdad? De Fehling-Benedict, la que les mencionaba, las dos pruebas. En este caso, pues ambas son pruebas de oxidantes débiles. Entonces, bueno, en este caso, pues habla de la composición de los reactivos, ¿verdad? Una solución de tetrato doble de sodio y potasio de color azul en presencia de un aldehído se reducirá presentando un precipitado de óxido de cobre 1, que es de un color rojo ladrillo, y las cetonas no pueden reducir este reactivo, por lo que les mencionaba, ¿verdad? Estas pruebas son oxidantes débiles y solamente los aldehídos van a reaccionar con ellas, las cetonas no. Las cetonas ocuparían un oxidante más fuerte. Entonces, solo los aldehídos se oxidan en presencia de esta prueba, oxidándose a sus ácidos carboxílicos respectivos, y las cetonas no ocurre ninguna ruptura. Por lo tanto, son inalterables a las condiciones del ensayo, es decir, no reaccionan. Y ya con esta simple prueba, ustedes podrían diferenciar entre un aldehído y una acetona en caso de que ustedes no sepan la composición de la misma. Y bueno, aquí están las reacciones, ¿verdad? Ok, y bueno, tenemos la prueba de Tollens, que como les mencionaba anteriormente, también, ¿verdad? Es un oxidante débil. Entonces, el reactivo de Tollens es una solución de nitrato de plata en medio amoniacal. Entonces, en presencia de un aldehído, se reduce depositándose en forma de plata metálica. Entonces, y las cetonas no pueden reducir este reactivo. Por lo menos que mencionaba, Tollens es un oxidante débil, las cetonas ocupan un oxidante fuerte. Los aldehídos sí reaccionan. Entonces, solo los aldehídos se oxidan a sus ácidos carboxílicos en este tipo de prueba. Y miren, esta prueba es bien curiosa, porque, o sea, es bien bonita hacerla, la verdad, porque ocurre que en el recipiente en que ustedes hagan la prueba, se forma este metal, la plata metálica, se deposita en las paredes del tubo de ensayo o del beaker, donde sea que lo estén realizando, y se forma una especie de espejo. O sea, se pone grisáceo, 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 así bien pulidito, y se forma un espejo realmente. O sea, realmente, pues tengo entendido que los espejos de aquí los hacen o los hacían antes, ¿verdad? Con la plata metálica, obviamente en muy pequeña proporción, ¿verdad? Porque la plata pues es cara. Entonces, y bueno, esta plata que ven aquí, ¿verdad? La que les digo, ¿verdad? La plata metálica, ¿verdad? Que es la que se deposita en las paredes del recipiente. Y esta es la reacción, ¿verdad? Aldehído más reactivo de Tollens y agua, se forma el ácido carboxílico del aldehído
el espejo de plata, que es la plata metálica, y bueno, amoníaco y amonio. Perdón, amonio y amoníaco. Entonces, luego tenemos la prueba de Schiff, que también es un oxidante débil. En este caso, pues, es una solución de fucsina en medio ácido, y la reducción de este reactivo produce la formación de un complejo de fucsina, el cual tiene una coloración fucsia, ¿verdad? Violeta, rosa, como lo quieran ver, ¿verdad? Que es este que está aquí, que cuando se forma este complejo, pues se adopta esa coloración fucsia, ¿verdad? Rosa, violeta. Entonces, cuando se forma eso, pues sabemos que hay presencia de un aldehído. Las cetonas pues ya no reaccionarían con esto. Y bueno, aquí no está, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Para oxidar cetonas o aldehídos también, ¿verdad? Que se van en la colada, se utiliza permanganato de potasio. El permanganato de potasio, pues, es un oxidante fuerte para empezar y tiene una coloración violeta. Violeta, 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 bien, bien llamativo. Entonces, cuando este logra oxidar la acetona o el aldehído, el permanganato se reduce, y este permanganato, al reducirse, forma un precipitado de coloración café. Entonces, de esa manera, a simple vista, se puede identificar, ¿verdad?, si reaccionó o no. Y si hubo éxito, ¿verdad?, en la oxidación. Y bueno, luego tenemos los síntesis de aldehídos y cetonas. Entonces, tenemos la ozonólisis de los alquenos y la oxidación con permanganato de potasio. Cuando hablamos de ozonólisis, estamos hablando de que oxidamos con ozono. La capa de ozono, ¿verdad? Ahí está el ozono arriba, ¿verdad? Entonces, pero igual, ¿verdad? También se utiliza, ¿verdad?, para algunas reacciones. El ozono tiene esta, ¿verdad?, molécula, ¿verdad? Entonces, nosotros el que respiramos es este de aquí, ¿verdad? Oxígeno molecular, que es O2, o oxígeno diatómico. El ozono es triatómico, ¿verdad? Contiene 3 átomos de oxígeno. Entonces, y también es un oxidante, que también se utiliza, ¿verdad?, para eso, para oxidar. Entonces, esto, ¿verdad?, en condiciones enérgicas, como ya sea un medio ácido, concentrado y caliente, da lugar a la formación de aldehídos y cetonas, ¿verdad? Entonces, cuando reaccionan con alquenos. Entonces, aquí pueden ver las reacciones, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un alqueno, tenemos el ozono pues lo que va a venir es que atacar, ¿verdad?, el doble enlace, y lo que hace pues en sí es partir a la mitad, ¿verdad?, esta molécula, y van a ver que se forma esto de aquí. Tenemos un aldehído, tenemos 2 aldehídos diferentes. Simplemente fíjense en eso, ¿verdad? Lo que ocurre es que va a tocar la parte más reactiva de la molécula, que es el doble enlace. Reacciona, ¿verdad? Y se introduce, ¿verdad? Se introduce tanto en esta molécula de acá, en este carbono de aquí, como en el otro, ¿verdad? Y lo rompe. Vemos que se forma el aldehído, ¿verdad? Y en este caso pues ocurre prácticamente lo mismo, ¿verdad? Viene el ozono y ataca la parte más reactiva del alqueno, que va a ser su doble enlace, se une por aquí y se une por acá, ¿verdad? Y vemos cómo se forman, ¿verdad?, la acetona. Va a haber se forman aldehídos, ¿verdad? Son aldehídos diferentes. Ok. Entonces, igual con el permanganato de potasio, ocurre prácticamente lo mismo, ¿verdad? El permanganato de potasio va a venir y va a reaccionar con la parte, o sea, las partes más reactivas, ¿verdad?, son las que siempre interactúan. En este caso, el doble enlace. Entonces viene el permanganato de potasio, oxida, ¿verdad?, esos átomos de carbono de ahí que estaban unidos al doble enlace, y vemos cómo se forman las cetonas, ¿verdad? Igual, si aquí no hubiera un CH3, aquí se hubiera formado un aldehído, ¿verdad? Entonces, para que lo vean de esta forma, para que lo vean de una manera más sencilla, lo que voy a hacer es que voy a colocar colorcito. Esta parte de aquí correspondería a este de aquí.
Y esta parte de aquí donde se rompió, ¿verdad? La otra parte es esta de por acá. Que lo puedan ver bien, ¿verdad? Cómo es que actúan. No sé si lo logran ver lo que estoy tratando de darles a entender. Sí. Hay un rompimiento de la molécula. Se fijan, ¿verdad? Aquí hay 2 átomos de carbono. Aquí hay 2 átomos de carbono. Esto es el último, ahora creo que ya entender la idea, ¿verdad? Esto que estoy tratando de darles a entender. Esto que estoy haciendo. Ok, entonces, así como ocurrirían, ¿verdad? Estas oxidaciones de los alquenos para formar aldehídos o cetonas. Y ahora vamos a ir con la hidratación de los alquinos. Estoy hablando de una hidratación es porque vamos a agregar agua. Entonces, la hidratación de los alquinos terminales, ojo, ¿verdad? Alquinos terminales da lugar a la obtención de metilcetonas. Si el alquino es interno, es decir, no es terminal, se puede obtener una mezcla de cetonas. Entonces puede ser tanto para alquinos terminales como para alquinos internos. Entonces solamente que para los alquinos terminales te da lugar lo que son metilcetonas y para los internos va a dar una mezcla de cetona, perdón. Entonces, igual, ¿verdad? Entra por aquí el agua. Permítanme. Sí, ¿verdad? Siempre atacaría a este lado, ¿verdad? Lo que es el triple enlace. Solamente que en esta parte no se separan las moléculas como tal. Y bueno, a ver con el segundo. En este caso, ¿verdad? Porque es un alquino terminal, nos da lo que es la metilcetona, ¿verdad? En este caso, si se fijan, ¿verdad? Este es un alquino interno. Entonces aquí sí va a ocurrir una separación, ¿verdad? Una mezcla de cetonas. Y aquí lo que ocurre es que va a formar siempre con el mismo número de átomos de carbono una cetona donde el grupo carbonilo va a estar en el primer, bueno, en el segundo, podemos decir, átomo de carbono, o sea, el que está al lado izquierdo del triple enlace, y otra molécula donde va a ser lo mismo, pero con el átomo de carbono número 3. Y aquí lo pueden ver. Voy a hacer algo, vamos a poner colores, ¿verdad? Para que se logre identificar. Voy a hacer este de aquí, si se fijan, ¿verdad? Siempre la misma molécula. Y allá pues se ocurre exactamente lo mismo, pero en otra posición, lo que es ese doble enlace. Y eso sería, ¿verdad? Con la parte de hidratación de alquinos. Entonces simplemente conociendo bien todos estos pasos, ustedes podrían, ¿cómo es la palabra? Saber, ¿verdad? Qué productos van a tener. Bueno, luego tenemos la reacción de oxidación con alcoholes primarios. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se oxidan, ¿verdad? Estos alcoholes primarios con oxidantes suaves, permite la obtención de aldehídos. Asimismo, la oxidación de alcoholes secundarios da lugar a cetonas. Entonces, bueno, aquí está el ejemplo, ¿verdad? Y bueno, eso sería todo, ¿verdad? Con respecto a la teoría de esta práctica. Y es donde yo les pregunto, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud con lo que hemos visto el día de hoy? ¿Está todo claro? ¿Está todo más o menos? ¿Hay algo que ustedes quizás desean que repitiera? Cuando se habla de una síntesis, se refiere a la reacción que ocurre. Síntesis. Síntesis sería la formación de un producto. Ajá. No sé si me doy a entender. Cuando se forman los aldehídos y... Ajá, síntesis sería la formación. O sea, si dije síntesis de un aldehído, sería la formación de un aldehído a partir de otras sustancias. Ajá.
Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan? Bueno, ¿verdad? Si no me quieren preguntar aquí, pues está bien, ¿verdad? Quizás no tienen dudas, ¿verdad? Igual, si alguien tiene alguna duda, no me quiso preguntar por aquí, ya saben, ¿verdad? Tienen mi correo electrónico, tienen mi Telegram, tienen el grupo de la clase también, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, ¿verdad? Por ahí nos podemos entender, ¿verdad? Igual con los videos, cualquier cosa, ¿verdad? Las diapositivas, cualquier cosa, me pueden hablar por ahí, ¿verdad? Entonces, eso sería todo por hoy. Nos veríamos el próximo sábado. Cuídense, chicos. Tengan un buen día. Buen día, Liz. Liz. Buen día, Lick. Ahora,